Buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes. Y quiero pues pedirle al Señor que me ilumine para compartir con ustedes este momento de reflexión. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que en el espíritu de la palabra nos guíe. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 8, desde el versículo 1. Y dice: lo más importante de todo lo dicho es esto: tenemos un sumo sacerdote tan grande que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que erigió el Señor y no un hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios, y por tanto es necesario que también Él tenga algo que ofrecer. Si estuviera en la tierra, no sería siquiera sacerdote, porque ya hay quienes ofrecen dones según la ley. Estos dan un culto que es solo figura y sombra del celestial, conforme a lo que le fue revelado a Moisés cuando se disponía a construir el tabernáculo. Pues dice: mira, lo harás todo según el modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora él ha obtenido un oficio mucho más excelente, ya que es mediador de una alianza mucho más valiosa, por haber sido fundada sobre promesas mejores. En efecto, si aquella primera hubiera sido sin tacha, no haría falta poner en su lugar una segunda, pues les dice en tono de reproche: mirad, vendrán días, dice el Señor, cuando establezca con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero como no permanecieron fieles a mi alianza, tampoco yo me acordaré de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su inteligencia y las grabaré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar ya cada uno a su prójimo, ni a su hermano, ni dirá: conoce al Señor, porque todos ellos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor, pues tendré misericordia de sus iniquidades, y de sus pecados yo no me acordaré. Al decir nueva, declaro anticuada la anterior, y lo que se hace anticuado y envejece está a punto de desaparecer. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas en Cristo, en esta mañana yo quiero comenzar con una reflexión sobre la fidelidad a nuestra fe, esa lealtad que Dios nos pide, esa fidelidad en este matrimonio espiritual con el Señor. Yo encuentro que en el mundo en que vivimos, como es un mundo tan materialista, tan superficial, hasta nuestra religión se ha convertido en eso, en una religión, pero no una religión con espíritu. Y precisamente yo viajo por muchos países y mucha gente está bajo la impresión de que Latinoamérica, como es un continente católico, y hay mucha gente en la iglesia generalmente en muchos países de Latinoamérica, se cree que es un continente muy espiritual. Pero resulta que entre más se recorre y más se conoce, se da uno cuenta que no es verdad. No es que sea tan espiritual, es muy religioso. Y lo que pasa es que si nosotros no convertimos a religión en espíritu, esa religión no vale nada, porque esa religión no nos va a proveer amor, que es lo que necesitamos nosotros para poder vivir en paz y para que podamos crecer con los frutos del Espíritu. Si no hay amor, pues no hay esa agua viva que es la que produce esos frutos. Es como ahora que estaba viajando hacia acá y veo el río que tienen ustedes, y se dan cuenta que en las orillas de ese río hay verdor, hay plantas y todo. Al otro lado está el desierto, donde no hay agua y no hay vida, pues está todo sin verdor. Obviamente que esas montañas de arena son muy hermosas y es parte de la creación,
pero lo estoy poniendo simplemente como un ejemplo de lo que es dar fruto por el agua viva con relación al Espíritu. Nosotros necesitamos entender que la religión no es suficiente. La religión es un cimiento sobre el cual tenemos que edificar el edificio espiritual. Y entonces es muy fácil predicar y practicar religión, porque uno no pasaría del sermón del domingo y de los preceptos que se cumplen para sentirse que está bien y pensar que de pronto la ley sola lo puede salvar. Pero precisamente una de las enseñanzas más importantes de Jesús a su pueblo judío fue enseñarles de que la ley no los salvaría. Abraham fue justificado no por la ley, sino por la fe. Y precisamente la fe es espíritu, porque la fe es un acto sobrenatural. Nosotros tenemos fe, ¿por qué? Porque creemos. ¿Y creemos en qué? En lo que no vemos. Precisamente el mensaje de Jesús a Santo Tomás fue esa enseñanza tan profunda en la que él le dice: crees ahora porque me ves. Pero cuando no lo vio, antes de verlo, lo había negado. No había creído que él había resucitado. Pero cuando lo vio, creyó. Pero él dice: dichosos aquellos que creen sin ver. Y precisamente eso se llama espiritualidad. Porque la religión sin espíritu es una religión de pordioseros. Generalmente uno encuentra a la gente en la iglesia pidiendo cosas, siempre. Y están llorando. Y entonces, si no reciben respuesta a esa religiosidad sin espíritu, a veces hay personas que se encuentran ofendidas con Dios porque no les dio el resultado, las novenas, las oraciones, las devociones, las súplicas, y entonces de repente se enfrían también en la religión y se alejan o cambian de religión o abrazan las cosas del mundo o quién sabe cuántas otras cosas más. Pero yo pienso que lo que el mundo necesita hoy dentro de nuestra iglesia es espiritualidad. Y eso es lo que no se ve, no se siente, y por eso hay muchos lugares en el mundo de la iglesia católica donde ya no hay vocaciones. Y lo que pasa es que la gente que nace a descubrir su vocación y está inspirada en un llamado de Dios, y de repente llega a comunidades religiosas, a la vida diocesana, a quién sabe cuántas armas y brazos de la iglesia que están disponibles, y no encuentran nada, y encuentran que esos lugares son iguales que en el mundo, pues se desilusionan y se van. Yo conozco muchísimos jóvenes que se han ido de experiencias de seminarios, de comunidades religiosas, de muchos movimientos de la iglesia, porque encuentran que no hay mucha diferencia entre eso y el mundo. O sea que la gente está completamente compenetrada con este mundo superficial, y la religión es simplemente una tradición y es simplemente una costumbre que se vive para aplacar esa sed que hay interior del alma de buscar a Dios, pero simplemente se viste con esa religión y se hace creer de que se está viviendo con Dios, cuando en realidad la religión sola es como una capa que se pone encima un vestido, pero ese vestido tiene que llevar el espíritu por dentro. Es como el sacerdote se coloca las vestimentas litúrgicas en la sacristía antes de salir a celebrar la misa. Y cuando el sacerdote ya se coloca esas vestimentas litúrgicas, ya es en persona Christi, como dicen, Cristo vivo en ese sacerdote. Entonces, ¿qué sucede? Esas vestimentas litúrgicas cubren la humanidad y el pecado del hombre, y lo revisten de la divinidad, para que ese sumo sacerdote sea el que actúe en ese sacerdote humano, en el cual Dios se glorifica sobre sus flaquezas. Y esta es la realidad nuestra con la religión y el espíritu. La religión nuestra es como esa vestimenta litúrgica, pero para que esa vestimenta litúrgica lleve a Cristo, tiene que haber esa impersonificación, esa compenetración de ese sacerdocio que tenemos todos nosotros con el Señor por el bautismo, que es ese sí a Dios, es entregársele a serle fiel. Nosotros debemos entender que un matrimonio es matrimonio solamente cuando se son fieles. Si son fieles el uno al otro, es un matrimonio consumado, es un matrimonio que está en el espíritu de ese compromiso, de ese sacramento, que es darle el sí a Dios y por el temor de Dios
y por la obediencia a lo que Dios ha enseñado, ese esposo y esa esposa se aman y se respetan y se apoyan en las buenas y en las malas, en todo momento de la vida, en la salud y la enfermedad, como dice el sacramento. Y precisamente ese es el matrimonio que tenemos con Dios, cada uno de nosotros. Sabemos que Jesús es el esposo de las almas, y las almas nuestras son esposas del Espíritu Santo, del Señor. Y por eso ese matrimonio entre Dios y nosotros tiene que ser un matrimonio fiel, porque de lo contrario no se consuma. Y precisamente se encuentra la tristeza de la religión, que no tiene compromiso con Dios real y en esa fidelidad, porque tiene una doble vida. Es muy común en la iglesia encontrar la doble vida hoy. Personas que están en la iglesia únicamente porque se sienten bien y porque allá cobijan su vida bajo la religión, y salen de una misa o lo que estén haciendo en la iglesia y se sienten que hicieron algo bueno, pero salen a hacer ¿qué? A hacer lo de ellos, o sea, la doble vida, la otra vida en la que Dios no está invitado, no está incluido, porque generalmente al partir de la iglesia lo que hay afuera es una vida en la cual se toman decisiones, y la acción diaria está generando únicamente intereses personales con Dios afuera. Y esa doble vida es lo que trae tanta miseria, tanta tristeza, tanto desamor, tanta violencia. Es lo que produce el divorcio, lo que produce los vicios tan grandes justificados por una sociedad decadente como es el homosexualismo, el lesbianismo, el relativismo, el feminismo, el machismo, todos esos ismos que llevan al abismo, porque estamos llenos de ismos. Y hoy la necesidad que tenemos tan grande, tan inmensa, es que debemos conocer qué es espíritu. No tenemos mucha idea de lo que es espíritu. Y yo conozco pues tantas catequesis y tantas enseñanzas al pueblo de Dios, que es una teología vacía. La mayoría de las catequesis no están cambiando corazones, no están transformando a nadie, no están haciendo absolutamente nada para producir vocaciones. Entonces yo digo, algo está mal de lo que estamos haciendo, algo no está funcionando bien. Y ese algo es que nosotros no estamos viviendo nuestra fe. Si yo vengo acá a hablarles de Dios, más vale que yo esté fiel a Dios. Porque qué tal yo aquí hablándoles de Dios y salir de acá, de esta casa, a vivir todo lejos de Dios y en contra de Dios. Entonces todo lo que yo les diga a ustedes acá, por muy lindo que sea y por muy de Dios que sea, es simplemente palabras vacías. Porque ¿cómo va a tener espíritu lo que yo digo si el Espíritu de Dios no habita en mí? No puede haber espíritu en eso. Todo se queda en palabras y caen al lado mío aquí y nunca germinarán en el corazón de ninguno. Por eso yo tengo una urgencia muy grande en mi corazón, y es llamar al pueblo de Dios cada vez que nos encontramos a concientizarnos de la necesidad tan grande que tenemos de traerle espíritu a nuestra religión. Porque el hombre, mire, usted va a una iglesia a veces y tienen a una devoción, a la Virgen tal, a cualquier devoción, y hay una procesión y la gente viene con escapularios de esa Virgen y colocan la Virgen y hacen esto y tremendo ritual y hacen todo, pero uno se da cuenta que ahí hay más superstición que espiritualidad. Y traen una Virgen, claro, y la aman, pero muchas veces esas procesiones que entran a la iglesia ni siquiera se inclinan a saludar al Santísimo, sino que van detrás de un ídolo. Han diosificado a la Virgen María o cualquier santo de devoción y llevan esa religiosidad supersticiosa, convencidos de que están en el Espíritu de Dios cuando están en el espíritu de una superstición. Y con esto yo no digo que tener devoción a la Virgen María es una superstición, que la Virgen María es madre de nuestra iglesia y es escuela de Jesucristo. La Madre María es para nosotros una guía perfecta hacia Jesús, y eso lo sabemos, pero tiene que ser una mariología coherente con el Espíritu, para que no sea precisamente esa idolatría, razón por la cual nos persiguen las sectas, ¿no? Porque utilizan estos elementos fanáticos y estos elementos supersticiosos para atacarnos a nosotros contra María, y al final todas esas actitudes así religiosas que no tienen espíritu, lo que hacen es
crearle enemigos a la iglesia, nada más, porque eso causa escándalo. ¿Y por qué suceden esas cosas? Esas cosas suceden porque no somos espirituales. Entonces el alma busca cómo descansar en el alimento que necesita. Y si no lo encuentra claro y asequible, descansa en el fanatismo o descansa en la superstición. Y entonces convierte las cosas de Dios en ídolos falsos, porque se empiezan a adorar lo que no se debe. En vez de adorar a Dios, se están adorando santos o se está adorando a la Virgen. Y ahí perdemos, a través de la religiosidad fanática y supersticiosa, perdemos el Espíritu Santo y ya queda una religión sin espíritu. En nuestras culturas latinoamericanas, en el África, en la India, en algunas partes del Lejano Oriente, es muy común este fenómeno de que hay una superstición alrededor de los santos y de la Virgen, y es muy difícil hacerle entender a la gente de que tenemos que tener mucho cuidado con no llegar a convertir en ídolos a los santos y a la Virgen, porque entonces perdemos la relación directa con el Espíritu Santo y perdemos esa esencia divina del primer mandamiento, donde nosotros tenemos que estar centrados colocando a Dios primero en todo. Y luego la familia de Dios, que empieza con esa maternidad de María, y todos los santos y ángeles, pues son nuestros compañeros, hermanos en el Señor, que nos unimos todos en la comunión de los santos para acudir a ese tribunal divino, a pedirle al Señor lo que necesitamos y adorarlo por todo lo que nos da. Y esto es verdaderamente el ritmo coherente que debemos tener para poder saber que estamos viviendo en el Espíritu. Hoy en día es muy común encontrar gente en la iglesia viviendo en unión libre, común y corriente. Yo he encontrado escándalos tan grandes que he conocido ministros de la Eucaristía que no están casados y están ahí en el altar. Son escándalos demasiado grandes. Lo que pasa es que es tan común eso que ya parece que no fuera pecado. Parece que no fuera esa tremenda abominación de dejar que una persona toque ese cuerpo de Cristo, se lo entregue a los demás, cuando esa persona es un enemigo de Dios y está en el espíritu del diablo, porque está en pecado mortal. Y ahora, con esto, no estamos demonizando a las personas que están en pecado mortal, porque son hijos de Dios y tenemos que separar el pecado del pecador. Pero sí estamos exhortando de que una persona que no esté en gracia de Dios, lo último que se debe atrever es servir en el altar. Porque para servir en el altar, pues precisamente tenemos que prepararnos para ser columnas de luz y ejemplo de la iglesia. Y el que se suba al altar, más vale que sea una persona coherente y que tenga completamente su relación con Dios muy organizada. Y no que sea un escándalo, una incoherencia donde una persona esté en pecado mortal en el altar para darle ejemplo a los demás de que no importa que estemos en pecado mortal, con tal de que estemos en el templo y ayudemos al templo, entonces todo está arreglado y podemos seguir en pecado mortal. Más o menos ese es el tipo de tragedia que vivimos en la iglesia hoy. Y yo creo que todo eso es por falta de espíritu en la religión. Porque si tuviéramos espíritu en la religión, tendríamos temor de Dios. Y el temor de Dios es el que nos llevaría a asegurarnos de que cuando uno entra al templo de Dios, tiene que asegurarse que está en presencia del Señor. Ustedes se acuerdan del Antiguo Testamento, la presentación que hay de Dios con relación a Moisés y el pueblo hebreo que está pasando por ese éxodo en el desierto. ¿Y qué pasaba? Que ese Dios que le hablaba a Moisés, que es el mismo Dios que está en la Eucaristía, ese Dios no se podía ni acercar a él, porque todavía Jesús no se había encarnado para ser ese mediador, ese filtro entre el Padre Celestial y nosotros. Y ese amor de Dios no podía llegarles a todos cara a cara como les llegaba a Moisés. Moisés había sido creado por las manos de Dios para que pudiera hablar con Dios y pudiera tener ese encuentro con Él tan grande que cuando él regresaba a hablar con Dios, su rostro estaba tan iluminado que tenían que ponerle un velo en su cara para poder hablar con él. Y ahora, si nosotros entendemos bien en qué estamos, nos damos cuenta que la Eucaristía es el mismo Dios. Y si nosotros vamos al frente de ese Dios, pues ese mismo sol que irradiaba del rostro de Moisés, es el que irradia de nuestro rostro cuando estamos al frente de Él. Y miren que para uno estar en presencia del Señor,
pues más vale que se haya quitado las sandalias, como le pidió a Moisés cuando le hablaba de la zarza ardiente. Pero ¿qué quiere decir en el caso nuestro que se quite las sandalias? Que se acuerde que está en terreno divino, santo, y por lo tanto tiene que estar preparado para estar parado ahí. Y no puede entrar uno ahí en pecado mortal, sin ningún interés de cambiar la vida y con esa actitud de que así me entiende el Señor y así seguiré viviendo y estoy en presencia de Él sabiendo que no voy a cambiar. Eso es estar con los zapatos puestos ahí al frente del Señor en un terreno santo donde se los debió haber quitado. Y precisamente eso es lo que se observa. Si ustedes observan a veces la gente en misa, hay gente hablando por celular, hay gente llevando una conversación completa en la iglesia, en las bancas de la iglesia, como si estuvieran en la cocina de la casa, y hay una falta de respeto increíble. Inclusive nadie se prepara en el atrio antes de entrar a la iglesia, la gente sale corriendo de la calle al templo como si pasaran de una tienda para otra. Y esto porque se ha perdido el espíritu. Porque si nosotros tuviésemos espíritu en nuestra religión, el atrio de la iglesia significa detente. Haz una parada aquí porque vas a entrar a un terreno santo. Aquí tienes que tomarte una pausa. Para eso se hizo el atrio. Ahí tengo que parar yo y reflexionar a dónde voy a entrar. Y prepararme interiormente y luego entrar. Y entrar con un paso de respeto, de veneración, donde yo me inclino, inmediatamente entro, donde sé que ya se acabaron todas mis actividades afuera en el mundo y comencé una actividad en presencia de Dios y todo termina ahí porque estoy al frente del Santísimo. Y ahí no puede haber ninguna otra actividad, no puede haber otro pensamiento, no puede haber ninguna otra intención que estar completamente vacío de mí mismo y estar en presencia de Dios. Si nosotros lográramos organizar esto, comenzaríamos a espiritualizarnos. Y la primer señal de espiritualización es el temor de Dios que comienza a nacer en nuestro corazón. Porque des en cuenta, ¿por qué razón vive la gente en pecado mortal? Porque ya no tiene temor de Dios, solamente por eso. ¿Y por qué no tiene temor de Dios? Pues como el Espíritu de Dios no vive en ellos, no habita en ellos, ¿quién los va a inspirar a respetar a quién? No se respetan ni ellos mismos, ni al prójimo, y mucho menos a Dios. Por eso es obvio decir que uno no podría confiar nunca en una persona que vive en pecado mortal. ¿Cómo va a confiar? Si es un instrumento del mal. Pues una persona así es un instrumento del espíritu del mal. Miren que para que nosotros seamos instrumentos del Espíritu Santo, nosotros necesitamos estar en gracia de Dios. Porque Dios no habita en un corazón dividido. Obviamente que no. El Señor, para habitar en nuestro corazón, tenemos que entregárselo completamente a Él. Y por eso el llamado al encuentro con el Señor, a un encuentro personal con Jesucristo, es estar convencidos de que Dios es el único que es, que yo no soy. Para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. Es de la única forma. Eso quiere decir que yo tengo que colocarle todo a Dios, toda mi vida. Cuando yo me levanto, le entrego mi vida a Dios. Cuando yo voy a desayunar, le entrego mi vida a Dios. Cuando salgo a trabajar y a vivir mi vida diaria, todo lo que estoy viviendo se lo tengo que entregar a Él. Y todas mis dudas, mis miedos, mis depresiones, mis angustias y también mis gozos y mis triunfos, todo tiene que estar entregado al Señor. Y uno tiene que estar consciente todo el tiempo de que está haciendo eso y no estar separado de Él. Porque nosotros vivimos dentro de esa agua del Espíritu Santo como peces. Y si nosotros salimos de esa agua, pues vamos a boquear y nos vamos a morir porque no vamos a tener ese oxígeno. Y precisamente el tener una doble vida es un pescado afuera del agua, porque no estamos en el agua del Espíritu. Y en esa agua necesitamos permanecer, porque esa agua es vida y nos purifica para que el fuego del Espíritu Santo pueda trascender en nuestra vida hasta el punto que nos lleve a permanecer en la gloria de Dios al final de esta gestación espiritual en la que estamos, porque todavía ni siquiera hemos nacido a la plenitud de nuestra vida. Todavía la salud no nos ha llegado. Estamos viviendo una gestación y este es como nuestra alma todavía es prácticamente como un feto en este vientre de la carne y tiene que ser alimentado y cuidado de una forma increíble para que sea entregado a la plenitud del mundo espiritual al final de esta vida. Y esto es
tan importante de conocer, de darse cuenta uno que lo único que alimenta ese bebé alma que está en nuestro vientre es espíritu, nada más lo alimenta. No lo alimenta el mundo, no lo alimenta los triunfos del mundo, ni nuestras ideas, no lo alimenta absolutamente nada material. Lo alimenta únicamente el Espíritu de Dios. Y para que el alma nuestra, que está en este vientre de la carne en gestación, y que nacerá eventualmente al final de esta vida al mundo espiritual, para que esa alma tome salud, tome fuerza y esté preparada para nacer a la plenitud del Espíritu, esa alma tiene que estar constantemente cuidada mientras está dentro de esta carne. Este es el momento, no es después, es ahora cuando nosotros debemos concientizarnos de lo importante que es alimentar nuestra alma con el Espíritu de Dios. Y de la única forma que se alimenta el alma es con el amor. Y el amor es un corazón lleno de todas las virtudes y frutos del Espíritu Santo. Nosotros debemos tener esa caridad, esa compasión, esa tolerancia, esa paciencia, esa piedad que es pura en Dios por el amor que le tenemos al Señor. Ese deseo de conocer más a Dios, amar más a Dios, obedecerle más a Dios. Que sabemos, como el Catecismo de la Iglesia nos enseña, Dios nos creó por 3 razones o para 3 razones, para que aprendamos a conocerlo, a amarlo y a obedecerlo. Y esto es algo muy importante en nuestra vida, que tengamos eso muy claro, de cuál es el sentido de nuestra vida y cuál es nuestro verdadero destino. Y teniendo eso muy claro, entonces esta religión que Dios nos ha dado, que es la misma iglesia de Dios, porque es la única iglesia, la continuación del judaísmo, esta iglesia entonces nos santifica, porque nosotros parados en los cimientos de la religión, podremos construirnos como almas y alcanzar la gloria del Señor, no por nosotros mismos, sino con el Espíritu Santo. Ustedes saben que en el Evangelio, uno de los ejemplos más claros del Señor y más insistentes era el denunciar al fariseo. ¿Y cómo lo denunciaba? Pues lo llamaba raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, corazones maleados de incredulidad, y quién sabe cuántos otros adjetivos le daba Jesús. Pero tenemos que entender que ese fariseo también está en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que aplacar ese fariseo y ponerlo en obediencia al Espíritu de Dios. Es muy fácil estar en iglesia paseándonos como pavos reales y haciendo miles de cosas convencidos que estamos complaciendo a Dios y a los hombres. Y pensar que así estamos nosotros en obediencia al Señor, cuando en realidad nuestros corazones están maleados por toda clase de vanidades, de pretensiones, de amor propio, de autosuficiencias, un corazón egocéntrico que solo piensa en sí mismo y que todo lo hace para su propia gloria, y que todas las actividades que hace por la iglesia es para sobresalir y para ser conocido y apreciado y reconocido como un hijo de Dios, casi como un santo. Precisamente estos son los engaños que hace el demonio. Cuando nosotros no le salimos a las garras del diablo, ¿ustedes creen que el diablo se fue? Ahí es cuando se crece más, porque entonces se involucra con nuestra religión. Y por eso esa transición entre vivir en la oscuridad y pasar a la luz es muy delicada, porque el diablo viaja con nosotros a través del cambio, a través de la transacción. Entonces se mete dentro del rosario, se mete dentro de la Eucaristía, se mete en toda parte para poder disminuir todo lo que estamos haciendo ya en el lado de la luz. Él no termina, como San Pedro dice, el diablo es como un león que ruge y trata de devorarnos, ¿no? Está rugiendo, siempre está al acecho y no tiene poder porque Jesús lo derrotó en la cruz. Pero el poder que tiene es el que nosotros le damos. Es como darle a través del pecado la posibilidad de que reine en nuestro corazón con el espíritu de la muerte. Porque ustedes saben que el diablo es el reino de la muerte. La razón por la cual morimos es porque caímos en sus manos con el pecado original. Y nos damos cuenta que Jesús mismo viene en persona a certificarnos de que este mundo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y el mismo Jesús,
y para mejor decir, la humanidad de Jesús, el hombre, Dios, fue tentado por el mismo demonio en el desierto, siendo Dios. Pero el diablo tentaba era ese hombre, ese humano que él estaba vistiendo, porque a Dios nadie lo tienta, Dios no tienta ni es tentado por nadie, como dice el apóstol Santiago. Pero el diablo tentó fue la humanidad de Jesús, porque el diablo sabía que Dios todo lo hace perfecto, y sabía que él se había convertido en perfecto hombre. Y si se había convertido en perfecto hombre, se había convertido perfectamente en un hombre imperfecto. Por lo tanto, tenía hambre, sed, sueño, toda clase de situaciones que vive un ser humano imperfecto. Y por eso lo tentó. Entonces, hay que entender, si el diablo se atreve a tentar a Dios mismo por el solo hecho que sabía que se había hecho hombre de verdad, ¿qué será de nosotros? Y por eso Jesús nos mostró esa trinidad de tentaciones donde se comprende la demonología más perfecta que pueda presentar la iglesia. Si nosotros queremos aprender demonología y saber cómo es que es el tratado del demonio y cómo actúa él en nuestra vida contra nosotros, debíamos meditar profundamente esas tres tentaciones a Jesús en el desierto. Con eso el Señor nos mostró quién es Satanás, exactamente quién es y cómo actúa contra nosotros y en qué forma y cómo nos defendemos de él. Esa es la forma. Por eso en ese tratado, esas tres tentaciones, se encuentran los misterios más grandes del espíritu del mal, un misterio insondable, porque ninguno de nosotros ni ningún místico de la iglesia ha podido darle respuesta a la razón por la cual existe el mal. Eso no lo podemos recibir nosotros hasta que no trascendamos a la plenitud del mundo espiritual y entremos en un intelecto puro. Porque ahora, por la imperfección en que estamos, no podemos vivir la plenitud de ese misterio de por qué existe el mal. Ahora, hay misterios muy grandes con relación a eso, que no necesariamente dan la respuesta, pero que nos dan ideas. En el libro de Job aparece al principio una narración que dice que Dios se está reuniendo con sus hijos, y entre esos llega Satanás, que venía de recorrer por la tierra. Y ustedes se imaginan lo misterioso que es eso. El Señor tiene una reunión con sus hijos, y entre esos llega Satanás, y venía de recorrer por la tierra, y tienen un diálogo entre los dos, y le dice: ¿has visto a mi hijo Job? Porque como él se había recorrido la tierra, y ahí comienza la historia de Job. Pero lo que yo quiero decir es, miren ustedes que el mal tiene un papel en nuestra vida. Yo entiendo en mi vida personal que lo que terminó haciendo el mal en mi vida es que me empujó hacia la luz. Porque precisamente si uno no conoce la oscuridad, ¿cómo va a saber dónde está la luz? Un pescado no sabe que está en el agua, a no ser de que lo saquen del agua, porque ya quiere regresar al agua ahí mismo, pero cuando estaba en el agua no sabía que estaba en el agua. Entonces, nosotros, para poder entender este misterio, lo que el Señor nos está enseñando con esto, demostrarnos el pecado y sentir ese pecado en nuestra carne y sentir que en nosotros, como dice San Pablo, hay una ley misteriosa que nos inclina al mal. Y por eso ese mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo. Y esto es una lucha muy grande, porque ¿cuántas veces nosotros quisiéramos nunca haber abierto la boca para decir lo que dijimos y que ya no podemos deshacer? Y que ya hicimos el daño que hicimos con eso. Y a veces pagamos una vida entera por una palabra que salió de nuestra boca. ¿Y cuántas acciones en nuestra vida nos han costado consecuencias de una vida entera y a veces de generaciones? Una sola acción de un ser humano puede afectar hasta varias generaciones. Y esto es increíble, que esa ley esté en nuestros huesos, en nuestra sangre, porque es causa del espíritu de la muerte que está en nosotros, porque nosotros estamos sentenciados a muerte, todos nosotros. Y precisamente la visita del Espíritu Santo en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es esa oportunidad de redención, oportunidad redentora, que nos trae la invitación a resucitar. Pero no nos forza, sino que nos invita, porque Dios es amor y no impone nada en nadie. El Nazareno llega a extender sus brazos sobre ese madero, a morir y entregar su sangre por nosotros y decir: el que quiera resucitar, sígame.
camine sobre mis huellas, crucifíquese al pecado, muera conmigo para que pueda resucitar. Y este misterio es contemplado muy poco, no se medita mucho en esto. ¿Qué significa todo este misterio tan grande? ¿Qué es esto tan grande y tan extraño, tan incomprensible? Pero la realidad es que yo tengo que descubrir en mi corazón esa flaqueza tan grande que tengo de hacer el mal, pero entender que Dios en su infinita misericordia me ha dado a Jesucristo para que Él, con la fuerza de su Espíritu, me ayude a sujetar estas flaquezas en obediencia al Espíritu de Dios y así convertirme en un hijo de la luz. Ustedes saben que el Señor, conociendo nuestra naturaleza, dejó todo preparado para que nosotros pudiéramos constantemente rehabilitarnos y estar caminando hacia Él, sobre sus huellas, y son los sacramentos. Ustedes saben que la belleza, el regalo tan enorme que es la confesión, que es reconciliarnos con Dios para poder recibir la fuerza sobrenatural tan gigantesca que es la Eucaristía, que es el milagro de los milagros, la presencia permanente de Jesucristo vivo entre nosotros como alimento, esa sangre y ese cuerpo, en alimento. Y para eso, pues necesitamos comprender el misterio de los sacramentos. La reconciliación a través del sacerdote, pues es un don extraordinario porque nos mantiene constantemente reconciliados con Dios a pesar de nosotros, a pesar de nuestras flaquezas y nuestra miseria. Y tenemos que darnos cuenta que la única forma de resucitar es cuando realmente estamos conscientes de que el pecado es pecado y mata, y que un pecado mortal se llama mortal porque realmente mata el alma. Y esto tenemos que tenerlo clarísimo. Entonces el sacramento de la confesión precisamente es la oportunidad que Dios nos dio para que estemos constantemente reconciliándonos, como si estuviéramos constantemente resucitando de una muerte que es el pecado, a medida que vamos cayendo y nos tenemos que estar levantando. Y ese es un acto de humildad, porque es humillante el saber que somos tan débiles y que no somos capaces de mantenernos fieles a Dios todo el tiempo. Pero esa humildad de humillarnos es lo que nos purifica y nos santifica, hasta el punto de que si nosotros verdaderamente detestamos el pecado que hay en nosotros, a pesar de que seguimos cayendo en él, verdaderamente lo odiamos, lo despreciamos y no lo queremos en nuestra vida, ante el tribunal del Señor, el día del juicio, aunque nosotros no hubiésemos podido superar esa flaqueza, para Dios ya la habíamos superado desde el primer momento que habíamos renunciado a ella y que habíamos comenzado a detestarlo. Eso es lo más importante. Es como en un matrimonio hay defectos de esposa y esposo. ¿Y cómo se mantienen juntos? Porque aprenden a perdonarse. Pero ¿cómo se mantiene el matrimonio más fuerte? Cuando sabe la esposa que los defectos del esposo son su peor tormento y que esos defectos lo atormentan, y cada vez que esos defectos actúan en contra del matrimonio, esa persona sufre y le duele, y por eso la esposa puede perdonarlo con más facilidad y tener paciencia y tolerancia, porque sabe que esos defectos, a pesar de no superarse, sin embargo son un verdadero tormento para la persona que los lleva. Y es que todavía no tiene esa gracia de superarlos por mucho que quiera. Y esto es precisamente el camino a la purificación de nuestra naturaleza caída, que es aceptarnos los unos a los otros como hijos de Dios, que estamos bajo este yugo de la muerte, pero estamos con la esperanza de la resurrección en Jesucristo si obedecemos a Él. Pero mientras que caminemos por este destierro, caminamos con esa sentencia de muerte sobre nuestros hombros. Solo que llevamos la esperanza de resucitar, porque Jesús nos lo ha prometido si caminamos sobre sus huellas. Y entonces, entre tanto, tenemos que acompañarnos en estas imperfecciones, en estas flaquezas, en esta incapacidad a veces de hacer el bien y de amar perfectamente como debemos amar, de amar tan mal como amamos nosotros. Y esto todo debe ser para nosotros una compañía, porque es como cuando los leprosos se encuentran. Los leprosos comienzan a caminar juntos y ellos no se ponen a hablar de la lepra, simplemente están caminando con la lepra y en compañía.
y todos los leprosos que caminan juntos llevan ahí ese dolor en compañía. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Somos unos leprosos que estamos caminando juntos y vemos cómo se nos cae la nariz con un viento, vemos cómo se nos cae una pierna y poco a poco nos vamos desbaratando hasta que termina esta vida y ya pueda elevarse esa alma hacia Dios, porque lo importante no era la lepra y el dolor de la lepra, el dolor que causa la miseria de la lepra, sino la esperanza de que esa lepra se va a acabar si nosotros caminamos con amor y con paciencia y aceptando esa cruz de la lepra con esa resignación de que el Señor está en nuestro corazón y ya viene nuestra salud. Por eso, qué bonito que es leprosos que van caminando hacia el Señor, con la diferencia de los leprosos que no tienen a Dios y que van maldiciendo a todos y quieren contagiar a todos porque no aceptan su enfermedad. Pues hay personas que pretenden ser santos y buenos, o sea que están negando su propia lepra. Como dice San Juan, el que pretenda no ser un pecador es un mentiroso y llama al Señor mentiroso, el que diga que no es pecador. Todos nosotros somos leprosos del pecado y no hay forma de librarnos de eso hasta el final de esta vida. Miren ustedes, santos tan grandes como San Francisco de Asís, a veces tentado por la impureza, le tocaba revolcarse entre las espinas o la nieve, y era un santo inmenso de la iglesia, y sin embargo, des en cuenta las luchas tan increíbles que tenía contra el demonio. Y estas son cosas que ocurren hasta el final de esta vida, porque esta lepra, ¿cómo no la vamos a quitar si estamos vestidos con ella? Es esta mortalidad nuestra. Esa mortalidad nuestra, el espíritu de la muerte, es una lepra. Una lepra del espíritu. Hay algo que no tocamos nunca, un tema que no se toca, y es la muerte. De eso no se habla. Hablamos de un muerto cuando ya está muerto, pero de nuestra muerte casi nadie habla. Por eso hay tan poca gente preparada para morirse, y por eso tanta gente sorprendida sin prepararse. Precisamente porque el tema de la muerte es el más importante en nuestra vida. Hay santos de la iglesia que mantenían una calavera en su escritorio, así como San Buenaventura y otros santos, porque querían recordarse todos los días de que la muerte tiene que estar al frente de nosotros, presente, porque es nuestra lepra, esa es nuestra cruz más grande, es la muerte. Des en cuenta que esa sentencia a muerte que tenemos, somos reos que vamos caminando hacia la tumba, y precisamente la fe se prueba en la capacidad que tenemos de creer en la resurrección. Esa es la fe. La fe es, a pesar de estar leprosos y de ver que se nos va cayendo por pedazos esta naturaleza humana, esta naturaleza física, y sin embargo creer que no vamos a morir. Para eso se necesita fe, porque es una absoluta contradicción a la razón humana. Si yo me estoy muriendo, me estoy deshaciendo, porque esto se está pudriendo todos los días, se está acabando, y todos tenemos que aceptar eso, no nos estamos volviendo más bonitos ni más sanos cada día, sino un poquito más feitos y más enfermos. Esa es la muestra de la lepra que llevamos encima. Pero si a pesar de esto, yo tengo la fortaleza para creer en que voy a resucitar, eso se llama fe. Ahí es donde está la fe, ahí es donde está el espíritu, porque entonces la muerte, la sentencia de la muerte no me puede doblar mi corazón, jamás me va a humillar y no me va a hacer perder mi esperanza, ni me va a hacer perder mi gozo ni mi paz. Entonces, dichosos aquellos que llevan el Espíritu de Dios en una forma tan extraordinaria que la muerte no tiene poder sobre ellos. Por eso la palabra dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque eso es el llamado. El llamado es que yo pueda decir que la muerte ya no tiene poder sobre mí. A pesar de que esas palabras racionalmente son contradictorias, porque de todas maneras voy a enterrar este cuerpo. Pero des en cuenta ustedes la belleza que es saber que cuando yo entrego mi vida a Dios, este cuerpo ya no es simplemente un cuerpo mortal. Este cuerpo es una semilla. Porque el día que lo entierre, a pesar de que se descompone, simplemente da fruto a un cuerpo glorioso. O sea, este cuerpo corruptible que lo entierro como una semilla que se pudre, resucita en un cuerpo incorruptible. Y esto es demasiado importante que lo tengamos claro, porque en ese momento
hemos superado la muerte, porque el Espíritu nos da la sabiduría de que no morimos, sino que nos transformamos. Y ahí viene esa realidad espiritual tan poderosa, tan grande, tan extraordinaria, que nos da esa esperanza de vivir en medio de esta descomposición. Porque es increíble que nosotros, viendo que nos estamos deshaciendo, que nos estamos muriendo, que se está acabando todo, y en el corazón saber que lo que pasa es que estamos preparados para que todo comience en plenitud y en perfección y en la gloria de Dios. O sea, estas son cosas maravillosas si nosotros entendemos que el reino de Dios ya está en nuestro corazón, que el Señor ya nos ha dado las primicias de esa gloria a través de la iglesia, los sacramentos, esa bendición de la Eucaristía, el perdón de los pecados, son las primicias de lo que vamos a saborear eternamente en Jesucristo el día que termine esta jornada del destierro. Y es hermoso poder vivir arrastrando esta muerte hacia la tumba, sabiendo que estamos arrastrando una semilla que se está preparando para que dé un fruto glorioso. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y el hijo de la oscuridad, que no tiene ni idea de que ese cuerpo que Dios le ha dado es un instrumento para la gloria de Dios que puede trascender hacia la eternidad. Es tan grande, tan importante, y debemos estar muy convencidos de que nosotros somos verdaderas células del cuerpo místico del Señor y que no moriremos si nosotros estamos convencidos de eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado que el diablo no nos vaya a robar esa vida del espíritu con la religión, porque el diablo es muy astuto y puede convertirnos tan solo en personas religiosas y quitarnos el espíritu y estar convencidos de que somos espirituales cuando somos simples personas religiosas, y al final de esta vida, si somos sorprendidos así, nuestra alma no se podrá elevar hacia Dios porque no tiene salud, no puede elevarse hacia la luz porque no la resiste, y muchas almas corren hacia el abismo, a la oscuridad, porque no resisten ni siquiera un rayo de luz, porque están enceguecidas por la luz, porque no tienen salud. Precisamente el vivir en paz con Dios, en obediencia a Dios, en nuestra iglesia, nos acostumbra al alma y la prepara para vivir en la plenitud de la luz. ¿Por qué? Porque sobre la iglesia y sobre el altar desciende la corte celestial. Y esa luz gigantesca que desciende del cielo comienza a iluminar el alma, y entre el alma más permanezca dentro de la iglesia en fidelidad, el día en que esa alma desaloje su presencia de ese cuerpo, queda paradita en la luz, porque está acostumbrada a vivir en la luz ya, porque durante su vida terrenal permaneció dentro de la luz. La iglesia es esa ciudad de Jerusalén del cielo que desciende sobre el altar todas las veces que se celebra esa Eucaristía, todas las veces que se celebran esos sacramentos, cuando se perdonan los pecados, cada vez que desciende el Espíritu Santo sobre cualquier acción en nuestras vidas, desciende esa luz de la ciudad de luz de Jerusalén, la Jerusalén del cielo. Y por eso, entre más nos adentremos en la vida de la iglesia, viviendo una vida en obediencia a Dios, una vida sacramental, eucarística, entre más el alma se acostumbra a vivir dentro de la luz. Y en el día de la muerte, el alma no tendrá ninguna dificultad con compenetrarse con la luz de Dios, porque ha estado dentro de la luz en esta nave de la iglesia. Usted sabe que la iglesia es como una nave que cruza por estas aguas torrenciales del mundo temporal y está navegando hacia el puerto seguro, hacia el príncipe de paz que es Jesucristo. Y esto tenemos, al tenerlo claro en nuestro corazón, apreciamos realmente qué es la iglesia. Por eso hablaba al principio de que entrar al templo de Dios es entrar a esa nave que nos lleva directamente al puerto seguro, y que es la nave habitada por la luz de Dios, el reino de la luz, y donde desciende todas las gracias del Señor. Pues voy a pedirle al Señor su palabra para cerrar esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pedro. Dice, capítulo 2, desde el versículo 1. Como niños recién nacidos,
Así pues, habiéndoos despojado de toda malicia y de todo engaño, de hipocresías, envidias y de toda suerte de maledicencias, apeteced como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis hacia la salvación, si es que habéis gustado, qué bueno es el Señor. Al acercarnos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sois edificados como edificio espiritual para un sacerdocio santo, con el fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, por lo que dice la Escritura: mira, pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. Quien cree en ella no será confundido. Por eso, para vosotros los creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que rechazaron los constructores. Esta ha llegado a ser la piedra angular, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Para esto habían sido destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad, para que pregonéis las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Los que un tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Palabra de Dios. Pues le damos gracias, Señor, y lo bendecimos por las gracias que nos da a través de su Espíritu Santo y cómo nos guía y nos enseña para que todos nosotros podamos llegar a esa promesa de Jesucristo, que es la Santa Jerusalén del cielo. Amén.